Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial. Vamos a hacer un tutorial en dos partes. En una primera vamos a generar un terreno para hacer un exterior y después vamos a hacer un interior. Vamos a colocar la casa dentro de este paisaje. Lo primero que vamos a hacer es armar el terreno. Para ello vamos a ver los DEMS, ¿no? Y los DEMS, como decíamos, son mapas de elevación, ¿no? El DEM lo que va a tener es un código en el cual los valores más altos, es decir, el blanco, van a ser los puntos más elevados y los valores más bajos, el negro, van a ser los puntos más bajos y con todos los grises en el medio. Con esto vamos a aplicar un mapa de desplazamiento a nuestro objeto. Para eso, lo que vamos a tener que hacer es hacer el objeto con el mismo aspecto que el mapa, ¿no? Entonces, vamos a ir directamente al modelador. Voy a achicar hasta tener una escala realmente grande, ¿no? Puedo tener una escala de 500 metros, ¿no? Donde cada uno de los cuadraditos de la grilla son 500 metros. Bueno, voy a hacer un cuadrado porque el DEM que tengo es cuadrado. Acá tengo entonces mi cuadrado y le voy a dar con numérico una resolución de 80 en X y 80 en Z, ¿no? Vamos a darle OK. Lo voy a pasar a NURBS, ¿sí? Los NURBS no se van a ver solo en las puntas. Y a mi terreno triplicar sus polígonos. Hacerlos triples, o sea, pasarlos de cuadrados a triángulos, ¿no? Simplemente con Shift T voy a pasar de cuadrados a triángulos y los triángulos me van a ser mucho mejor para los movimientos que va a tener la textura. Acá el borde curvo indica que está en NURBS, ¿no? Es la única parte donde podemos ver la manifestación del NURBS, pero después en el layout sí vamos a ver que es muy importante que el objeto tenga NURBS, así las curvas son mucho más suaves, ¿no? Bueno, ahora lo que voy a hacer es guardar mi objeto, ¿sí? Voy a hacer Send Object to Layout. Aquí trajimos el objeto, vamos a sacar la luz de acá del medio y la vamos a poner como por aquí. Y voy a buscar una vista, perdón, un orden de layout que me sirva. Voy a hacer un terreno, así que prefiero tener arriba una vista paisada. El modo de perspectiva está bien para mí, ¿no? Y vamos a venir acá y poner en un principio el wire para ver. Aquí también vamos a poner wire y aquí vamos a poner la vista de la cámara, que ahora vamos a posicionarla rápidamente como para que tengamos un punto de vista interesante para hacer el render y mirar el terreno. Y sin querer le puse bank. De hecho vamos a bloquear el bank y le vamos a dar a la cámara una resolución y un aspecto de HD. Ahí estamos, entonces rotamos y estaríamos teniendo aquí nuestro polígono. Bueno, con esto ya podemos comenzar. Lo que voy a hacer es seleccionar el objeto, ¿no? En este caso con Shift O, y activar en sus opciones, que las tenemos con la P o Properties. Vamos a activar Displacement Map, ¿no? Este Displace, vamos a cambiar acá a Shaded Solid, así vemos bien el movimiento. Entonces tengo acá mi Displacement Map y lo que voy a hacer es cargar uno de estos mapas que estábamos viendo, como por ejemplo puede ser alguno, a ver, que esté en JPG, este vamos a cargar, ¿sí? Dem Map Shape Blur Teeth, ¿no? Acá tenemos esto.
lo cargamos, vemos que no pasa nada porque estamos proyectando en Z, ahora nos vamos a pasar a proyectar en Y, tampoco va a pasar mucho, ¿sí? Hasta que no le demos la amplitud, ¿sí? Le voy a dar una amplitud ahora y vamos a ver qué sucede. El mapa está repetido muchas veces y muy pequeño, entonces vamos a hacer automatic sizing y va a hacer que encajen el ancho y la profundidad, ¿sí? De acuerdo al tamaño de nuestro polígono, ¿no? Va, de nuestros polígonos porque es un plano. Bueno, 300 está bien, quizás 450 en la amplitud, un poco mejor, ¿sí? También queremos ver el objeto, si se quiere, un poquito más llano, así que ya desde el Surface Editor vamos a venir a terreno, lo vamos a pasar a estándar, le vamos a agregar smoothing, opaco, ¿no? Como para empezar a ver más lisa la forma del terreno. Como es un terreno, le vamos a quitar el specular directamente porque no es brillante. Y con esto ya tenemos acá un surfacing bastante básico. Si yo ahora pongo Save All, ¿no? Y quiero guardar la escena, vamos a venir a el 3D de la cátedra, escenas, le vamos a poner a esto terreno, tut, y nos pregunta si queremos guardar todos los objetos. Le ponemos que sí, va a guardar los objetos, le va a aplicar el Surface, obviamente, pero cuando nosotros venimos al modelador, vemos que el objeto sigue igual. Cambió el Surface, ahora no brilla, ¿sí? Pero sigue igual. Bueno, lo que está sucediendo es que es el layout el que está aplicando el mapa de desplazamiento, ¿sí? Está haciendo un mapa de desplazamiento a un objeto que sigue manteniendo su forma original. Esto es positivo porque yo puedo corregir en todo momento el mapa de desplazamiento, como estábamos viendo, como por ejemplo bajarle la altitud, ¿no? Subírsela, darle contraste e incluso modificar la escala si fuera necesario, ¿no? Entonces es una manera mucho más dinámica de modelar. Bueno, tenemos acá entonces el terreno y yo puedo sumar otro layer, ¿no? En este caso voy a sumar un procedural. Para sumar un procedural prefiero yo verlo sin el otro layer de abajo, entonces lo voy a dejar en normal, ¿sí? Y luego cuando haga este layer, cuando armemos este layer procedural con unas pequeñas variaciones en el terreno, bueno, ahí recién lo voy a sumar acá en modo aditivo, ¿no? En adición de luz, ¿se entiende? Al otro layer, ¿no? Así que, bueno, voy a venir a Smokey, que me parece un buen procedural para terrenos, ¿sí? Le vamos a poner mucho más alta el Texture Value y vamos a ir aumentando acá el tamaño del terreno. Lo primero que voy a hacer es Automatic Sizing, ¿no? Como para empezar a ver una textura que antes estaba muy chiquitita y daba la sensación de que estaba todo igual, ¿no? Ahora no, ahora vemos que va a variar. Si yo quiero darle como un poco más de detalle en alguno de los ejes, simplemente tengo que achicar esa textura, ¿no? El Smokey son como estas lagunas, ¿no? Y tienen distintas frecuencias. Cuanto menos frecuencias, menos resolución vas a tener el fractal, ¿no? Y cuantas más frecuencias tenga el fractal, más resolución. También tenemos el contraste, ¿sí? Que nos va a dar una mayor dureza en los bordes de estas lagunas, ¿no? Y yo creo que podríamos empezar a probar qué sucede. Acá voy a bajar un poco el Surface y sí le voy a agregar Small Power, que me parece que ahí es mucho. Ahí también vamos a bajar entonces el contraste y ahí vamos por buen camino. Yo creo que en 5 ya tenemos una rugosidad interesante, quizás en 6, ¿no? Y vamos a ver cómo queda sumado el volumen al otro, ¿no? Muy marcado. Y tenemos dos formas de trabajar acá, o con el valor de la textura, ¿no? Que podríamos poner un 40, podríamos poner un 20.
y ahí vemos cómo sumamos a todo el modelo, ¿sí? Pero es interesante ver esto de la sumatoria, ¿no? De los volúmenes, porque en las partes más altas suma menos, ¿no? Y en las partes más bajas suma más. Esto es porque es una adición. Entonces, al adicionar los volúmenes, ¿no? Al adicionar las elevaciones, estamos hablando de la cantidad de luz que tendría el DEM. O sea, cuanto más blanco es, ¿sí? Más alto y por ende la suma va a ser menor, ¿sí? Y cuanto más bajo, al revés, ¿no? La suma va a ser mayor. Esto lo podemos explicar en términos de 2D, como si fuese Photoshop, ¿no? Si un valor es alto y yo le sumo un puntito nada más del valor, se va a notar muy poco. Y si un valor es bajo y le sumo un puntito de valor, se va a notar más. O sea, vamos a pasar de negro a un gris bajo, ¿no? Y en el otro caso vamos a pasar de un valor casi blanco a blanco, posiblemente, y entonces por eso es que se va a notar más. Perdón, se va a notar menos en ese caso y más en el caso de los valores bajos acá. Tenemos esta sumatoria, me parece que ahí está bastante bien el terreno, muy interesante. Y vamos a pasar ahora a aplicarle ya el mapa de color. Vamos a venir a Surface Editor, ¿no? En el terreno, la parte de color, planar, vamos a cargar la imagen y vamos a cargar la imagen que corresponda al DEM del que tenemos en la versión anterior. Y lo único que voy a hacer es esto también, planar desde arriba, desde ahí y Automatic Sizing. Y con eso ya vamos a tener acá, voy a seleccionar la cámara nuevamente. Y me voy a mover un poquito para arriba. Wireframe. Y por acá, con la barra, voy pasando de rotar a mover. Me parece que me voy a acercar un poco más para ver el detalle, como ahí me parece interesante. Sí, totalmente. Bueno, acá podemos poner también, si queremos, un Texture Shaded Solid, como para ver cómo está nuestro mapa. Ahí se ve bastante bien. Voy a apagar el GI. Entonces vengo a Render, GI Options, apago el GI, quiero ver los colores, quiero ver qué está sucediendo con el DEM, cómo se está mostrando, me gusta, ¿sí? Y acá vamos a volver entonces a un Shaded Solid y vamos a ver que tenemos varias opciones de render en nuestro Beeper, ¿sí? Pero de todas esas opciones, ¿sí? De todas esas opciones que tenemos acá, no tenemos la opción de ver solamente el bump, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer en este caso? Si yo acá quiero ver el bump, ¿sí? Acá, si pongo el Beeper, también va a pasar lo mismo. Quisiera ver el bump, ¿no? Vamos a dejar un solo Beeper. El otro lo vamos a pasar a GPU. Y voy a venir entonces a color, voy a apagar, ¿no? Quedan todas las condiciones tal cual las había puesto, ¿sí? Nada más que lo apagamos momentáneamente. ¿Por qué? Porque queremos ver el bump. Entonces, para ver el bump, ahora sí, vamos a venir a un procedural, ¿sí? Vemos que ya va a aparecer un pequeño bump por todos lados. Yo voy a incrementar bastante, se trata de un terreno grande, así que voy a incrementar a 10 metros la escala del bump, ¿sí? Y me gustaría quizás para unos planos más cercanos tener la posibilidad de visualizar
un bump con 4 y quizás hasta 5 frecuencias, ¿no? Para que de cerca el bump se vea bien. ¿Cómo hacemos entonces para no imaginarnos esto solamente? ¿Sí? Como hemos visto en otros ejercicios, vamos a agregar una cámara de texturización, ¿sí? Le vamos a poner text a la cámara. Acá aparece nuestra cámara. Con T la vamos a mover. Nos vamos a ir un poquitito hacia arriba. Otro poco más. Y nos vamos a acercar bastante al modelo. Esto de que la cámara va como cortando el modelo y a medida que yo me acerco sigue desapareciendo, siempre lo dijimos, es una cuestión de grilla. Si yo pongo una grilla mucho más chica, de 2 kilómetros, la paso a solamente 100 metros, ¿no? Entonces ahora sí, yo con mi cámara puedo acercarme, ¿sí?, al modelo y ver el surface bien de cerca, ¿no? Entonces acá vamos a poner el beeper. Aquí vamos a sacar este Shaded Solid. Y nos vamos a alejar. Y estamos viendo que el bump es bastante interesante, ¿no? Otra de las cosas que nos va a ir pasando es que por ahí la exigencia que le estamos dando al objeto es demasiada, es decir, hay mucha fuerza en la elevación de nuestro displacement, así que nos está indicando esto que, bueno, por ahí podríamos bajar quizás a 400 para que no quede tan forzado el objeto. Y sí, una solución que tenemos es siempre aumentar la resolución. Yo ahora voy a hacer un objeto en una resolución realmente alta. Vamos a hacer facetado porque no nos interesa ningún tipo de metaform porque es un plano, ¿no? Y vamos a dividir el objeto. Ahora nos va a quedar un objeto en una resolución muchísimo más alta, ¿no? Con polycount que va a ser el cuádruple de lo que era antes. Y para ello, entonces, prefiero guardarlo como una versión, ¿sí? Entonces, le vamos a llamar terreno high-res hr-tut, ¿no? Y con esto voy a tener ya dos objetos, uno en una resolución mediana y otro en esta resolución que es bastante más alta. Así es que, bueno, seguimos mirando el bump, a ver cómo viene. Me parece que está bien, se ve muy interesante. No voy a agregar otro bump, podría, pero la verdad que con este quedó muy bien el terreno, ¿sí? Y ahora sí tendríamos que volver a nuestro editor de textura, encendemos el color y aquí estaríamos poniendo Texture Shaded Solid. Vamos a pasar ahora a la otra cámara, nuestra cámara main o principal. Vemos que la relación entre el bump y el terreno es muy buena. Bien, tenemos acá el terreno que hemos generado con el Displacement Map. Vamos a agregarle una extensión a este terreno para ver cómo podría ser en una malla en baja resolución, ¿no? Lo que voy a hacer es poner el layer 2, el 1 como background para tomar la referencia del tamaño y vamos a hacer un terreno mucho más grande que este anterior que va a tener, como decía, una resolución más baja de polígonos. Tenemos acá, esto está como lo habíamos hecho en su momento, no, está en 0, en 1. Bien, tiene un solo polígono, vamos a ponerle algo no muy grande, como de 20 por 20, y ahí ya tenemos una resolución muy interesante para cruzar con el otro terreno. Simplemente lo que voy a hacer es copiar este objeto, en verdad cortarlo, ¿sí? Así dejamos el otro objeto como estaba, new y paste. Entonces acá tengo el nuevo objeto, lo vamos a poner en la carpeta de la cátedra 3D
objetos y teníamos un terreno 2019 que debería andar por aquí. No lo veo. Bueno, vamos a ponerle igual terreno low res 2019. Bien, voy a hacer el surfacing, ¿no? Y este le vamos a poner low res con smoothing. Y acá en su layer terreno low res save. Y ahora sí lo enviamos a el layout. Una vez acá en el layout tenemos este otro terreno. Vamos a pasarnos a wireframe y vamos a ver cómo quedó. Bien, sobre este terreno lo que voy a hacer es una serie de ondulaciones también, donde vamos a tratar de generar un entorno. Y estoy viendo que me faltó pasarlo a NURBS. Vamos a pasarlo a NURBS ahí. Vamos a hacer save. Y ahora venimos acá y tenemos el terreno en NURBS. Lo que voy a hacer es una extensión de terreno. Ya decía, otra vez el mismo procedimiento. Vamos a hacer un procedural. Vamos a buscar alguno que no tenga variaciones muy fuertes, ¿no? Vamos a ver. Primero yo prefiero hacer exagerado muchas cosas para ver hasta dónde llega el movimiento que nos va a dar el fractal. Entonces por ahí me paso y después voy ajustando. Que es mejor que, por ejemplo, ir haciendo de a poquito y que 4, 5, ¿no? Y que no se note la diferencia. Las frecuencias las vamos a poner como un poquito más altas y ahí había puesto en principio 300, bueno, es un montón, pero podemos ver acá tranquilamente cómo se está repartiendo este fractal noise. Puede ser, se ve bien, vamos a poner un shaded para ver, todavía me parece grande. Voy a pasarme a un 30 y pico. Ahí anda mucho mejor. Me parece mucho más interesante. Menos frecuencias no me cambia tanto. Acá lo de las frecuencias no va a cambiar tanto porque no tengo tanta resolución en la malla. Si la malla tuviese una densidad mucho mayor, como la otra, las frecuencias se verían manifestadas. En este caso no sucede. Bueno, me gusta. Voy a ver cómo está la integración acá con el otro terreno. Lo que estoy viendo entonces es si hay problemas de integración. No veo ninguno y además vamos a tomar una parcialidad de esto, ¿sí? Me voy a alejar un poco y vamos a ver, a planificar cómo estaría nuestra escena, ¿sí? Voy a traer una cámara a esta esquina de acá y voy a acercarme un poco. Por ahora lo estoy haciendo simplemente con la perspectiva, como si fuese una cámara. Y voy a acercarme un poco al terreno, a las montañas, en realidad ya abajo tengo un terreno. Y ver más o menos desde qué punto de vista podría poner una cámara con lo que va a ser la casa, la escena de interior. Ahí me parece que está bien. Se ven cerca, se ven bien. Voy a bajar bien cerca del piso. Me parece que
por acá vamos a andar muy bien. Sí, es un buen punto. Entonces, ya voy a posicionar una cámara. Voy a traer una nueva cámara que le vamos a llamar main, ¿no? Como cámara principal. Voy a hacer aquí una vista desde arriba, top. Vamos a poner bounding box directamente, que nos va a servir, y vamos a traer hacia acá la cámara, hacia este punto donde me encuentro ahora. Vamos a pasar a la visualización de esa cámara, ¿no? Con rotation y translate. Vamos a subir, ahí estaríamos. Bien. Las propiedades, por ahora no nos vamos a preocupar de las propiedades del render. Voy a poner Beer HD, o sea, lo que sería una panorámica, ¿no? Para VR en HD. Y voy a dejar ya esta cámara acá, que me parece que se ve bastante bien. Vamos a poner el beeper. Pongo el beeper porque me interesa poder ver el cielo también, y de paso voy a hacer el surfacing del terreno low-res. Vamos a venir a text, no, text está acá, a la otra cámara que teníamos, la cámara propiamente dicha, este está bien. Vamos a hacer rotate de esta cámara, y ahí vamos a apuntar hacia allá. Una de las primeras cosas que voy a hacer es copiar el bump, ¿no? Entonces voy a venir a Surface Editor, estamos en estándar, tengo el bump acá, ¿no? Y voy a venir a Copy, Current Layer, ¿no? Low Res, el otro, Standard, Bump, y Paste, Replace Current Layer, que no había ninguno. Y ya tenemos el mismo bump que allá. Este tipo de errores es lo que me interesa ver, ¿no? Cómo van a aparecer acá momentos en que queda muy dura la transición, ¿sí? Para eso lo que voy a hacer es con T de Translate voy a moverme, pero voy a mover este objeto muy de a poco, así que lo voy a hacer desde acá, desde el factor numérico que está acá abajo. Voy a ir subiendo, a ver si veo mejor quizás con el Texture Shade Solid, y voy subiendo el terreno de abajo. Ahí. Voy avanzando hasta que me interesaría mucho que se deje de ver esa línea ahí. Y ahí venimos. Estoy subiendo a poco, de a metros nada más. Recuerden que tenemos un objeto enorme. Así que ahí ya estoy avanzando. Voy por 50 y pico de metros. Ahí ya me gusta más. Y por ahí va la cosa. Bien. Volviendo entonces al Viper, tenemos que ir a un CB. Vamos a tirarnos a 80. Todavía tenemos esa puntita ahí, 80 y pico. Y ahí ya estamos, casi 90. 90 y algo. Voy a volver a la cámara que tenía la nueva.
Y acá ya voy a poner esto, así venimos a main. Y acá en cámara vamos a poner current camera, así podemos ver bien. Bueno, ahora lo que voy a hacer es subir mi cámara. Buscar el encuadre de nuevo. Ok, ahí me está gustando más. Bueno, ahora lo que voy a hacer es ponerle un surfacing a este terreno. Primero, además del bump que hice, ¿sí? Voy a utilizar este mismo fractal para generar una textura, ¿no? Como de tierra. Le voy a poner un color rojo que se vea bien distinto. Voy a hacer copy current layer. Voy a venir a color. Y acá en color vamos a hacer paste, replace. Y vamos a darle un color bien distinguido a la turbulencia como para darnos cuenta de cómo está operando. Esto es interesante porque voy a tener con la forma del bump, ¿no? De la rugosidad que le dimos, también voy a tener un patrón de color. Me interesaría en un principio darle a este objeto unos colores bastante oscuros con la posibilidad de que después encima podamos poner pastos, ¿no? Entonces voy a venir a el color, vamos a buscar algunas tierras, ¿no? Bien desaturadas y la parte más alta vamos a darle también justamente un valor más alto y a la parte más baja del bump uno más oscuro y quizás más saturado, ¿no? Como por ahí, bien terroso para que podamos ver por encima de este oscuro, ¿no? El pasto que es más luminoso. Bueno, tengo acá entonces ya el terreno. ¿Vamos a ir a alguna cámara aérea o vamos a ir a la perspectiva directamente? Yo me había posicionado acá en su momento para ver la cámara. Ahora me voy a ir, me voy a mover mucho más rápido con Bounding Box, con las cajas, y mientras me voy elevando, lo que quiero es en este momento mostrar una textura de gran escala, ¿no? Además de el surfacing que le puse, que está de acuerdo al bump, ahora le voy a poner algunas variaciones, ¿no? Como va a ser, por ejemplo, fractal noise, ¿sí? Entonces voy a venir a add procedural, ¿sí? Voy a hacer que sea aditiva la textura, ¿sí? Y vamos a agregar un fractal noise. Como yo otra vez quiero ver nuevamente con suma claridad la textura que estoy haciendo y los tamaños que tiene, etcétera, le voy a poner nuevamente un color chillón para que veamos, perdón, a esta no era, esta era el bajo. Ahí, esta sí, le voy a poner un color que decía que resalte mucho para ver el tamaño, ¿no? Entonces vemos que el fractal está muy chiquito. Vamos a ver qué pasa si subiendo la escala a 100 metros todavía, ¿sí? Se ven las manchitas pequeñas. Yo necesito una escala realmente grande. Voy a poner ahora 1 kilómetro en la escala y ahora sí me interesa más y se están viendo estas manchas de esta forma bien marcada. Me parece que voy a hacerla un poco más grande todavía porque luego voy a tomar la textura, el surface del displacement map y también lo vamos a aprovechar.
Vamos a poner acá también el Viper, que tenemos una vista bien aérea. Y estas variaciones me gustan. Me parece que le da un lindo movimiento, ¿sí? Más frecuencias, más resolución va a tener el fractal, más variaciones, me parece que se ven interesantes. Puedo todavía forzar un poco más los tamaños, perdón, acá iría 3000, ¿no? 3 kilómetros, un poquito más grandes todavía y se están viendo muy bien. Esto es porque los terrenos obviamente no son todos homogéneos y tenemos que generar estos fractales justamente para que se vean mejor. Bueno, ahora sí, voy a poner la de abajo, ¿sí? Esta de arriba está en aditivo y vamos a elegir una variación de color que va a venir hacia un cierto nivel de saturación de las tierras, como lo que podría ser una sombra natural en las pinturas, ¿no? Y ahí tenemos esta variación que queda muy interesante. Está en modo aditivo, se está sumando a la de abajo, ¿no? Este es el granulado que le hicimos con el bump y esta turbulencia, visto desde lejos se reduce bastante, entonces tenemos que tener otra textura, ¿no? Que nos esté sumando ahí un poquito de escala. Sobre todo para cuando podamos subir la cámara quizás y ver el terreno desde arriba más completo. Bueno, tengo esto y voy a tomar, como decía, también desde Objects, Properties, el Displacement Map que teníamos acá, un Fractal Noise, ¿no? Este mapa de desplazamiento, vamos a copiarlo. Entonces voy a venir acá a Add to Layers, ¿no? Pegando este nuevo Fractal Noise, le vamos a poner también aditivo y lo que va a tener este noise es que va a estar siguiendo la forma del terreno tal cual hicimos la deformación de la malla. Ok, estamos en Smoothing, en ambos, vamos a poner opaco. Ok, bueno, a esta altura ya con Save All, ¿no? Vengo a Save All y va a guardar el terreno y también el surfacing que estamos haciendo, ¿no? Voy a buscar ahora una vista de cámara, como es esta. Voy a elegir Main y vamos a ir viendo que la tierra está quedando bastante interesante. Y se ve bien, la verdad que se está viendo bien. Bueno, tenemos esta situación, lo que vamos a hacer es activar el GI, el Global Illumination, ¿sí? De momento tenemos el backdrop con el gradiente, lo que vamos a hacer es activar el Sky Tracer, ¿no? Con Add Sky Tracer le vamos a dar OK y vamos a activar las nubes altas y las bajas, ¿no? Ambas nubes. El sol le vamos a poner el Sky Tracer Sun y con Sun Position vamos a darle la hora del día, ¿no? Pero yo lo que voy a hacer es un truco porque mover el Sky Tracer Sun no es tan sencillo muchas veces, perdón, ese no es este otro. Como decía, moverlo no es tan sencillo porque se mueve por el espacio real que va a tener en el domo celeste, ¿no? Ese espacio real va a ser la verdadera curva que hace, entonces no lo podemos poner en cualquier lugar. Entonces cuando lo movemos, vemos que si yo muevo para un lado o para el otro, se mueve un poco caprichosamente. Así que como necesito componer, lo que voy a fijarme es con la hora del día, ¿no? Como por ejemplo acá ya se está haciendo de noche, acá sería como muy de día, ya a las 17. Voy a poner 18, quizás 19,
por la luz, me interesa el color. Nada más. Voy a quitar el gradient backdrop que ya no lo vamos a necesitar, solo vamos a dejar Sky Sun y después la calidad, digamos, de la atmósfera se la vamos a dar al final cuando hagamos el render. Por ahora para los previews necesitamos solamente una muestra más o menos de lo que puede hacer. Así es que, como decía, mi truco va a ser poner una luz que haga las veces de sol, ¿no? Vamos a cerrar esto y tengo una luz que se llama light, yo le voy a poner ahora sol. A esa luz le voy a dar un color que va a ser como ya levemente anaranjado, ¿no? Muy poquito, porque necesito que ya los elementos se vean tonalizados con la luz. Bueno, tenemos acá entonces la escena y voy a activar los flares para la luz, ¿no? Yo coloco la luz en donde la necesito y lo que voy a hacer es traquear una cámara, ¿sí? Con motion, por ejemplo, target sol, ¿no? Para que en el caso de que no encuentre la luz, ¿sí? Lo que voy a hacer es con esa cámara seguir la luz, ¿no? Así que tengo mi luz acá. Vamos a ver, lo que necesito es que esta luz se vea, ahí está, y ¿no? Si yo pongo acá, me va a estar indicando también esta línea que no voy a ver el sol, que ya va a estar escondido ahí atrás de las montañas, ¿no? Yo lo voy a poner como por aquí, más o menos, y vamos a ver que si quiero trabajar más rápido y vengo a Shaded Solid o Texture Shaded Solid, lo que me va a suceder es que si no activo el Lens Flare no lo voy a ver. Es posible que en algunas configuraciones por defecto de Lightwave, ¿sí? Si yo activo Lens Flare no lo voy a ver y eso es porque no está haciendo el render de los flares en la GPU, ¿no? Entonces para eso venimos a D de Display Preference, ¿sí? Y acá abajo de todo tenemos Open GL Lens Flares, ¿no? Si está así, simplemente hay que activarlo y de esa manera con el OpenGL podemos ver muchas luces, se puede usar un montón de luces, cientos realmente tiene el OpenGL. Así que, bueno, tengo el sol, ahí lo posicioné, voy a ver quizás que esté un poquito más abajo, me gustaría que se vea más así, ¿no? Y vamos a venir a las Lens Flare Options. Y más o menos voy a explicar rápidamente. Esto es muy visual, ¿no? Tenemos Central Glow, ¿sí? Glow Behind Objects, ¿sí? Que si yo bajo la luz, ¿sí? En un momento los objetos van a obturar esa luz, ¿no? Pero, ¿qué pasa con ese Glow Behind Objects? ¿Sí? Ahí estamos. Claro, lo que va a pasar es que nosotros vemos que sigue estando ahí la luz. ¿Por qué? Porque la geometría que estamos cargando, recordemos siempre que es un plano, ¿sí? Entonces, el mapa de desplazamiento que estamos aplicando, lo está aplicando en tiempo real sobre ese objeto. Entonces, técnicamente no la está obturando, ¿sí? Voy a agregar las demás. Bueno, el anillo central, que es le podemos dar también un tamaño, ¿sí? Desde acá. Esto es muy interesante para mí, la Anamorphic Distortion, sobre todo en este tipo de encuadres tan anchos, ¿no? Que tenga una distorsión anamórfica. Cuanto el número es más grande, mayor es el anamorfismo, o sea, la deformación que va a tener. Y después, bueno, podemos elegir alguna de estas formas de streaks, ¿no? Random streaks también está bueno porque nos va a dar esas formas de rayitos, de puntas, que no las va a mostrar en el GL, ¿no? Sino que los streaks sí los va a mostrar en el Viper,
¿sí? Que los streaks son estas rayitas que se hacen que son tan interesantes y de acá le damos también la cantidad de streaks que queremos que tenga, ¿no? Yo en un caso le puse 8 más 8. Bueno, ahí tengo el Sol. La distancia nominal, ¿sí? Es interesante esto también, ¿sí? Porque yo tengo activado Fade with Distance. Entonces, si yo quito el Fade with Distance, vamos a ver que se ve demasiado grande, demasiado fuerte. Entonces lo fundo con la distancia. Si yo acá pongo, por ejemplo, 1 kilómetro, se va a ver muy chiquitito. Si pongo 2 kilómetros, ¿no? Ya se va a ver mejor. Y como lo tenía en su momento, en 3 kilómetros, ¿sí? Es la mejor de estas distancias. Bueno, pusimos el cielo, pusimos el sol y todavía nos está quedando como muy duro el corte del polígono hacia la nada que hay allá. Así que voy a venir acá a la pestaña de render donde estábamos, ¿sí? Y abriendo las propiedades o el GI, cualquiera de ellos, vamos a ir a volumétricos. Las volumétricas están activadas, pero en este momento no hay nada. Y lo que voy a hacer con las volumétricas es activar la niebla, fog, ¿sí? Fog type va a ser la niebla. Y tenemos varios tipos de niebla, ¿no? Lineal, no lineal, que es cómo va decayendo, ¿sí? La visibilidad con la distancia. Yo lo que suelo hacer siempre es ponerle un color muy exagerado, ¿no? Entonces si yo quito Use Backdrop, le pongo un color muy exagerado para ver hasta dónde llega, ¿no? Porque yo tengo acá distancia mínima 1 kilómetro. Entonces puedo poner distancia mínima menos todavía, como 500 metros, ¿no? Con muchísima niebla. Y distancia máxima puse 10 kilómetros acá, ¿sí? Pero si pongo 2 kilómetros, vamos a ver que ni siquiera llego a ver las montañas, que mi niebla me está tapando todo, ¿sí? Porque está muy cerca. Eso, si nosotros ponemos el backdrop, es muy difícil de ver en muchos casos, entonces es mejor poner un color fuerte, llamativo, para que podamos distinguirla. Entonces le voy a poner unos 4000 y 10 kilómetros. Porque me gustaría eso, justamente ver cómo hacia allá al fondo ya no se ve tan nítido y acá quizás 4000 un poquito más adelante, vamos a poner el mínimo de 3000. Así avanza hacia acá la niebla y acá de hecho ya empieza a ver un poquito. Y ahora lo que voy a poner es Use Backdrop, o sea que esa niebla no la haga con el color rojo obviamente, sino que use los colores del backdrop para hacerla. Entonces ahora ya tengo un fundido allá a la distancia que se ve bastante interesante. Vamos a ver qué pasa con la otra cámara, donde anda. Aquí, esta es la cámara de texturización, la vamos a usar, ¿no? Y lo que voy a hacer con esta cámara es venirme bien a la punta de todo esto, ¿no? Le vamos a poner algún preset como VR, pero todavía como tengo espacio, quiero ver más, le voy a poner 2500. Todavía podría ponerle 3000 píxeles. Y voy a mirar hacia los costados, ¿no? Vamos a rotar desde acá. Bien, ahora, por ejemplo, si me acerco a la montaña, veo justamente esta bruma que se va a fundir hacia allá atrás. Me parece interesante, no veo los bordes, está muy bien. ¿No? Fíjense la distancia que tengo, que cuando me vengo acá a lo lejos, ¿sí? No se ve nada. En el Shaded Solid, ¿sí?
lo que va a pasar con la niebla, ¿sí? Es lo mismo que con los flares, ¿no? Si yo quiero ver esa niebla, voy a poner OpenGL Fog, ¿sí? Lo que pasa es lo siguiente, que la GPU, que es la que hace el OpenGL, ¿sí? Va a tomar el color del backdrop porque nosotros le pusimos Use Backdrop Color, pero claro, el color del backdrop en este caso es negro, ¿sí? Si yo quisiera, por ejemplo, ver algo, tendría que ponerle un color más intenso, ¿no? Entonces, ahora sí, a medida que yo me voy acercando, por ejemplo, ¿sí? A la escena principal, puedo ver siempre la niebla, cómo se vería desde ese punto de vista, ¿no? Porque recordemos que la niebla la vemos siempre desde el punto de vista del espectador, o sea, teóricamente la niebla está en todos lados, nada más que nosotros al movernos, ¿sí? Vemos la niebla de esa forma, alejándose desde el punto de vista del observador. Bueno, ok, vamos a volver entonces a el Beeper. Acá sí vamos a estar usando como backdrop colors, ¿no? El Sky Tracer. Tenemos la luz. Vamos a volver a la otra cámara, a nuestra cámara principal, main, que es la cámara donde más o menos vamos a ir armando la situación. Estamos en condiciones entonces de modelar la casa y traer el objeto a la escena.